Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En este video vengo con el análisis que preparé para el capítulo 302 de la serie Manet, que el público espera con mucha emoción y curiosidad. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video antes de cambiar a nuestro video. Seher, no acepto tal cosa, nos prometimos que envejeceremos juntos. Eres de Yaman, cumple tu palabra. Abraza fuertemente a Yaman. Duigu recuerda sus viejos tiempos con su madre. Sueña que su madre lo abraza fuerte cuando era niño. La señora Aiten robó la ventana del auto de Duigu. La señora Duigu dice que te despiertes, tu madre se ha ido. Fual está esperando a Kanan en el jardín. Al ver eso venir, Kanan pregunta qué hiciste, ¿tuviste éxito? Kanan dice que se unió a la delegación y arregló para su médico. Kanan pregunta por Zilla. Fual pregunta por qué está en el patio trasero. Kanan dice que crearemos drama para que nos necesiten más. Hace que Zilla escuche fingiendo hablar por teléfono. En su discurso, mi hijo pequeño dice que la enfermedad de su padre enfermo es una enfermedad del hígado. Zilla está devastada cuando escucha esto. Zinger llega inmediatamente a Yaman. Dice que tienes que venir. Zilla repite en la terraza que Yaman irá, está tan enfermo como mi padre. Yaman acude inmediatamente a su hermano. No voy a ninguna parte. Dice que no te preocupes, defenderé a mi familia. Zilla dice que si te vas, no puedo vivir, moriré. Yaman está muy molesto en este momento. Porque estas palabras de Zilla son como flechas para él. Zilla se enferma de nuevo. Empieza a contar. Yaman repite, no te vayas a ningún lado, no nos dejes. Cuando Yaman dice que no me iré a ninguna parte, Zilla le dice lo mismo a mi padre, pero él dice que se ha ido. Dice que sé que tú también vas. La gente en la cocina está escuchando el discurso de Zilla. Kanan y Fual también comen en la cocina. La señora Adalet y Neslian van a ver de dónde vienen las voces. Kanan dice que no escuchó ningún sonido. Junto con Fual, continúan comiendo sus comidas. Fual dice ¿por qué hiciste eso? Me encantan estas formas puras de Kanan y Zilla. Dice que lo están atrapando ahora mismo. Kanan usó Zilla esta vez. Si vas a Zilla, ¿qué haré como padre? Yas también se ha ido y tú te irás de todos modos. Mira, Yaman Zilla, ¿no me despertaba cada vez que me golpeaban? Cada vez que me caía, pero no me levantaba. Tú lo sabes mejor. Zilla dice que no serás destruido, ¿verdad? Yaman dice que no me voy a derrumbar, cálmate, porque te necesito. Él abraza. Yaman dice cálmate, hermano, cálmate. Si Duigu no te dijo a dónde iba de nuevo, ella dice, ¿a dónde va esta mujer? Aiten también es exigente. Duigu comienza a buscar a su madre en la calle. Muestra la foto en su teléfono a cualquiera que ve en la calle. ¿Alguna vez has visto a esta mujer? Pero nadie la vio. Se sienta en un banco y empieza a llorar. Duigu le gritó a Kara. Él le dice que informe a todas las unidades que su madre no está y haga un anuncio. Mientras tanto, un accidente ocurre frente a él. Un auto atropelló a la mujer. Duigu cree que es su madre y huye de inmediato. Pero afortunadamente, ella no es su madre. Yaman calmó un poco a Zilla. Yaman dice que estás bien, hermano. Y estoy bien. Di que si tú estás bien, nosotros estamos bien. Yaman dice que estoy bien, estaré bien. Zilla está molesto porque algo le sucederá a Yaman porque la rama de plátano está rota. Porque compró el plátano para Yaman. Kanan es el que quebró la rama de plátano. Afortunadamente, no sufrió mucho daño a Yaman. Él dice que tu cuidado y amor lo harán crecer y lo sanarán. Zilla dice que cuando este plátano crezca, tal vez nos sentemos debajo y tomemos un café, está bien, Seher. Yaman dice que quiero verte tan esperanzado. El padre Arif solía decir eso. La vida es como un ciclo. Zilla dice que dijo la verdad. Entra. Duigu sigue buscando a su madre. Mientras Duigu se sienta en la acera, escucha hablar a su madre. Como puedes ver, Ali y su madre están sentadas en el banco hablando. Seher y Yaman se sientan y hablan. Seher se entera de que su padre también murió de insuficiencia hepática. Yaman también cuenta un poco sobre los recuerdos de su vida. Seher también sostiene la mano de Yaman. Pero no terminaré como mi padre. Siempre he demostrado que soy Yaman, y lo volveré a demostrar. Veo que estás tratando de darme esperanza. Dice que lo intentaré, no te preocupes. Seher dice que sé que eres muy fuerte. Seher dice que entremos. Hoy estás muy cansada. Cuando entran,
Veo a Yusuf en las escaleras. José está triste. Preguntan qué pasó. Yusuf está muy aburrido. Dice que siempre lo mantengo en secreto, pero creo que hoy te lo explicaré. Algo que he estado esperando desde que tenía 3 años. Mis amigos de la escuela hicieron eso. Siempre he tenido antojo de él, pero nunca he podido comerlo. Su sueño era poner helado en una oblea y comérselo. Seher, ven a lavarte las manos y la cara. Nos dice que tomemos los materiales y vengamos. Duigu se acerca a su madre y a Ali. La señora Seher volvió a perder la cabeza. Acusan a Ali de ser un viejito. Como Ali conoce estas situaciones, no explica mucho. Seher habla sobre su sueño sobre el más allá. Dice que la hija de alguien será el hijo de alguien, piensan que se casarán. Seher Yaman Yusuf hace helado en la cocina. José está muy contento con eso. Yaman ha estado esperando este momento durante años. Me pregunto quién se perdió este sueño. Canaán habla con Esmerín. Di que sea paciente, nos encontraremos pronto. Sin ti, incluso un centavo me está prohibido. Si tienes tanta prisa por encontrarme, dice la morena, date prisa. Zia sigue lidiando con las flores de la terraza. Canaán ve a Zia. Él dice, ¿qué estás haciendo, hijo? Dice que cuida mis flores. Seher dice que comer despacio te dolerá la garganta. Mientras tanto, Canaán sigue a Yaman a través de la puerta de la cocina. Canaán es tanto, como se comporta como si no fuera nada. Era como si Yaman no estuviera en su lecho de muerte. Todo el mundo dice maldita sea en un mundo separado. Yusuf besa a su tía para agradecerle. Yaman dice que le di permiso, pero tu tía tomó el beso. Mientras tanto, Yaman comienza a sufrir. Dice que va arriba, que está ocupado. Yusuf va a su habitación. Seher llama a Nedim. Él pregunta si algo ha cambiado. Se acerca al centeno. Dice que algo pasó. Realmente tengo miedo de que no podamos contactar a nadie en Seher. No te rindas con Zinger para que Yaman Bey pueda sobrevivir con tu apoyo. Seher dice gracias, hermano Zinger, por apoyarme siempre. Cuando la señora Seba abraza a Duigu comienza a llorar. Él dice ¿por qué estás llorando? Duigu dice que extraño los abrazos. Seher llega a Yaman. Dice que estás bien. Yaman dice que yo también estoy bien. ¿Cómo no voy a estar bien? Dice, he resuelto el caso que le preocupa desde que tenía 3 años. Seher, ¿hay alguien que te importe como Yusuf? Yaman dice que traiga una hoja de papel para que pueda escribirlo. Seher siempre está en la parte superior de la lista que escribió Yaman. La lista continúa, come algodón de azúcar con Seher, usa anteojos virtuales con Seher y Seher con ella. Entonces Seher dice, comencemos hoy con el primer algodón de azúcar. Seher comprará algodón de azúcar. Yaman dice que tengo un deseo, ser siempre feliz. Seher vino con algodón de azúcar. Kanger abre la puerta. Seher dice que le compró a Yusuf el algodón de azúcar que tenía en la mano. Mientras suben las escaleras, Zinger dice hombrecito en el porche. Seher dice que se lo daré más tarde. Suben las escaleras. Hace que Yaman come algodón de azúcar con sus propias manos. Llegamos al final de esta sección, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para ver más videos. Gracias por mirarnos. Cuídate. Nos vemos en otros videos. Adiós, adiós.